va a activar cuando le ponemos un CO2 del bicarbonato citoplasmático y se convierte en la carboxibiotina. Aparece entonces una enzima que se llama la transcarboxilasa, que lo que hace es coger este CO2, que está aquí en el recuadrito verde, de la carboxibiotina y se lo pone a la acetil-CoA y lo convierte, aquí está, ustedes lo ven aquí, en el malonil-CoA y se libera la biotina. Este pasito que está catalizado por la acetil-CoA carboxilasa, que hace estas dos vueltas, una biotina carboxilasa más una transcarboxilasa, este pasito es el paso fundamental en la síntesis de los ácidos grasos. Si no hay malonil-CoA, no hay ácidos grasos. ¿Sí? Si el acetil-CoA no está activado, no hay forma de hacer ácidos grasos. Y cuando nosotros tenemos esta molécula de malonil-CoA, en ese momento, el único destino que le queda a esta molécula es irse a hacer ácidos grasos. Este paso que ustedes ven aquí es fundamental, es el punto de control de la síntesis de los ácidos grasos. Ustedes saben que todo proceso metabólico tiene un punto de control, tiene un punto de regulación. Esta enzima se regula alostéricamente, se regula por productos, se regula por sustratos, se regula por cofactores. O sea, todos los mecanismos de regulación enzimática que ustedes conocen le aplican a la acetil-CoA carboxilasa. Y esta es la enzima clave del proceso de la biosíntesis de los ácidos grasos. Cuando ya llegamos aquí a malonil-CoA, que es una acetil-CoA con un CO2 más, no es más, eso es, ya aquí tenemos que irnos necesariamente. Y este proceso, ustedes lo miran aquí, es absolutamente irreversible, que no hay forma de volvernos, no hay forma de volver a hacer la acetil-CoA, no hay forma de volver otra vez a hacer otra cosa, hacer citrato, nada, ya no le queda un destino distinto, sino que irse a hacer ácidos grasos. Entonces, nosotros vamos a tener aquí a la acetil-CoA carboxilasa regulada alostéricamente por el citrato que la activa, por la insulina que es nuestra hormona generadora de toda esta serie de cosas. O sea, la insulina es una hormona que favorece la síntesis de los ácidos grasos. O sea, nosotros vamos a acuerdo ustedes que la insulina, todo el papel que juegan los carbohidratos, es una hormona que es anabólica, y aquí en este caso la insulina es un estimulante de la actividad de la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, nosotros vamos a tener que esta acetil-CoA carboxilasa va a estar regulada de manera positiva por la insulina y por el citrato, va a estar regulada negativamente por el glucagón y la adrenalina. Acuérdense que cuando nosotros arrancamos un proceso de síntesis, tenemos que tener parado el proceso de degradación, porque no lo vamos a hacer las dos cosas al tiempo. Y adicionalmente a esto, es inhibida por productos. Cuando yo tengo el ácido graso de 16 carbonos, esta concentración de ácido palmítico activado me va a tapar, me va a apagar la enzima. Y por lo general, existe una modificación covalente que está inducida por hormonas, que ustedes tienen aquí a la acetil-CoA carboxilasa, que está inactiva, ¿cierto? Cuando nosotros, que es un monómero, ella se polimeriza y se convierte en la carboxilasa activa. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos, y por lo general, la enzima cuando está desfosforilada se polimeriza, pasando a la forma activa cuando hay citrato. Entonces, aquí hay unos filamentos de acetil-CoA carboxilasa, esta es la enzima, en una microfotografía electrónica, pero clave este pedacito que está aquí. Por esa razón hablamos de que la insulina promueve la obesidad, la insulina promueve el buen metabolismo de la glucosa, la insulina estimula la acetil-CoA carboxilasa, que es la responsable del proceso de la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, por ahora les insisto porque este es el paso fundamental en el proceso. Luego que nosotros tenemos un poquito de acetil-CoA, pero tenemos un mucho de malonil-CoA, hay un efecto de inducción por sustrato. Entonces aparece una enzima que se llama la ácido graso sintasa. Algunos textos la nombran como ácido graso sintetasa, ¿cierto? Es un dímero. Es un dímero.
Ahora me traen estos dos marcadores, son igualitos. Lo único que varía es el color. Son dos dímeros idénticos, o sea, dos monómeros idénticos, que se organizan de esta forma. Cabeza-cola. Entonces, ella trabaja, cada uno tiene 7 actividades y trabajan en conjunto. Entonces, entra sustrato por aquí y entra sustrato por aquí. Entra acetil-CoA primero, entra acetil-CoA primero, y luego comienza a entrar malonil-CoA por aquí y a entrar malonil-CoA por aquí. Después hace un efecto, un fenómeno similar a la degradación, un efecto en el solenoide, se repite el proceso y cada vez va pegando en cada sentido unidades de A2, de A2, de A2, de A2. ¿Sí? Cuando completa el tope, que son 16, suelta por aquí uno y suelta por aquí otro. En cada trabajo libera un ácido graso de cadena larga por aquí, un ácido graso de cadena larga por aquí. ¿Por qué creen que se llama ácido graso sintasa? Y todo lo que hace referencia a que el producto final es la palmitoil-CoA o el palmitoil-CoA. Porque la maquinaria esta solo funciona hasta ácidos grasos de 16 carbonos, no tiene capacidad de más, saturados. Que comienza a pegar unidades de A2, de A2, de A2, de A2 y hace el fenómeno contrario a lo que hace la oxidasa. ¿Recuerdan? Primero deshidrogenábamos, hacíamos un doble enlace. Luego hidratábamos, ¿sí? Apareció el grupo hidroxilo. Luego deshidrogenábamos y armábamos un grupo seco. Y luego cortábamos y aparecían 2 unidades de acetil-CoA. Aquí vamos a hacer al contrario, vamos a ir creciendo de 2 en 2, entonces el efecto es ya no de deshidrogenación sino de hidrogenación, ya no de hidratación sino de deshidratación, y luego nuevamente de hidrogenación para reemplazar ese doble enlace. O sea, vamos a hacer el proceso contrario de la oxidación, pero en el citoplasma. Y este proceso, que es de síntesis, en vez de producir equivalentes reducidos, lo tiene que gastar, porque vamos a necesitar energía en la forma de hidrógeno, o sea, equivalentes reducidos en hidrógeno, que son los que hacen que la molécula pueda crecer. Entonces, de un átomo, de un carbono beta, que era CH2, nosotros lo convertíamos en un carbono beta CO. Ahora arrancamos con un carbono beta CO y lo tenemos que llevar a un carbono beta CH2. ¿Sí? Para ponerle atrás en términos figurados lo que va a pasar. Y así hace que nosotros nos vamos corriendo de a 2 en 2 y cada carbono que estaba oxidado lo vamos a reducir y vamos a ir alargando la cadena. Por eso les decía, solo se usa un acetil-CoA, que es el CH3 del último carbono, que es el 16. De ahí en adelante utilizamos carbono de carbono, el carbono 14, ahí va a ser manonil. Carbono 12 va a ser malonil, carbono 10 va a ser malonil. ¿Se dieron cuenta cuántos carbonos tiene el malonil? ¿Cuántos? ¿Cuántos carbonos tiene el malonil-CoA? ¿Y lo vieron o no lo vieron? Ya lo muestro. Aquí están los 2 carbonos del acetil. Y miren dónde se pega el CO2. Se pega al grupo metilo. Y este queda con 3 carbonos. Les acabo de decir que la síntesis es unidades de A2. Pues este CO2 que está aquí es el punto de reconocimiento de la enzima por donde tiene que atacar para pegar. La enzima lo que hace es que rompe este CO2, que se libera el CO2, y está liberando el CO2, es la goma, es el pegue, es el pegamento para que lo que va creciendo se enganche aquí y aparezcan los 2 carbonos nuevos del alargamiento. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a mirar algo, de conocer un poquito la enzima, como les decía, que no, miren, esta es la enzima. Esa es la enzima. Es un complejo multienzimático, están las bacterias en las plantas y además es multifuncional en los vertebrados. Tiene varios brazos. Miren que los brazos tienen azufre,
tienen azúcar. Cuando hablamos de la vitamina B5 decíamos que estaba en la acetil-CoA o estaba en la ACTSH, que es la proteína transportadora de ácidos, la sigla en inglés, que tiene 2 SHs. Estos SH son de coenzima A. Entonces, el trabajo va a ser aquí. Entonces, como cada una hace lo mismo, ellas no pueden trabajar solas, sino que lo que hacen es estar la una al frente de la otra y van intercambiando cosas. Entonces, cada modificación se la presenta al del frente, el del frente lo modifica y se lo devuelve. Luego lo cambia, se lo presenta al del frente, la actividad enzimática de la del frente lo modifica y se lo devuelve, y esto está sucediendo en ambos sentidos. Por eso tenemos una por aquí y una por aquí. ¿Sí? Para que ustedes se imaginen cómo funciona esto. Bueno, cada monómero tiene estas funciones. O sea, cada monómero tiene 2 puntos. Un punto por donde entra el grupo acetilo, del acetil-CoA, un grupo por donde entra el grupo malonilo, del malonil-CoA, y luego viene una transferencia de pegue con la del frente. Ella misma no puede hacer eso, tiene que ayudarse con otra que es igualita, pero que está organizada en sentido contrario. Y a partir de ahí aparece entonces, miren ustedes, una reductasa, otra reductasa, otra reductasa, por aquí falta la deshidratasa que no la veo, y aparece una transacetilasa. ¿Sí? Esto es más o menos la forma como está organizada esa enzima. Entonces, si ustedes lo miran aquí, esta es la ACP-SH. Esta ACP arranca con una colita de acetil-CoA, luego viene el malonil-CoA, el malonil-CoA libera este CO2 y entonces aparece aquí el malonil ACP, se pega aquí el malonilo, este malonil ACP se descarboxila y entonces se agrega al acetilo y aparece un betaceto de 4. Se reduce a hidroxiacilo, se deshidrata a enoilo, se reduce a butirilo y aquí yo tengo ya un ACP de 4 carbonos y este ACP de 4 carbonos vuelve y da la vuelta y da las vueltas necesarias hasta que al final en la última vuelta queda el ACP libre y me aparece mi molécula de ácido palmítico con su colita de coenzima A. Ya es, como les digo, el fenómeno contrario a la beta oxidación, en la cual para yo alargar descarboxilo, luego de descarboxilo reduzco, me voy a un beta hidroxi, después de que reduzco deshidrato, me voy a un beta enoilo, y luego ese beta enoilo, ese doble enlace, yo vuelvo y lo reduzco y lo convierto en un butirilo de 4 carbonos. Entonces, eso es. Una pregunta, ese ácido palmítico que tiene el CoA, Señor, ese ácido palmítico que tiene el CoA, ese CoA, ¿en qué punto se suelta o ese permanece así? los ácidos grasos tenemos que tenerlos activados. ¿Sí? ¿En qué momento se suelta? Cuando usted lo pega a un glicerol para guardarlo. ¿Sí? Cuando usted tiene la molécula, usted la entrega activada, la glucosa fosfato, la fructosa fosfato, la tiene activados. Como usted lo va a guardar, porque no necesitamos energía, tenemos suficiente ATP, entonces usted tiene que anclarlo en algo. Entonces usted tiene que electroglicerol. En el momento, esa ruptura de ese CoA le sirve para armar el éster con el OH del glicerol. Podemos decir que todas las moléculas de glicerol tienen por lo menos una molécula de ácido palmítico. Por lo menos. Y yo les decía que la posición 1, 2 o 3 depende de un mandamiento genético por especie. Entonces es específico de especie que aparece en la posición 1, que aparece en la posición 2 y que aparece en la posición 3. Por eso la grasa es sólida. Por eso hablamos de grasa, por eso el tejido adiposo es sólido. Pero en la manteca, en la grasa, en la espella, en el tocino, en lo que sea, es sólido a la temperatura ambiente, porque el principal componente son ácidos grasos saturados. ¿Sí? Y dentro de esos ácidos grasos saturados, el principal componente es el ácido palmítico. Porque es el único que hacemos, ¿no? Si como yo les decía, lo necesitamos más largo, hay unas elongasas, a 18, a 20, a 22.
Lo necesitamos más cortos. Hay unas enzimas que van quitando CH2, entonces nosotros vamos a reducirlo a 14, 16, dependiendo del que necesitemos. Si necesitamos un doble enlace, entonces aparecen unas desaturasas que lo meten en el doble enlace. Podemos hacer de varios tipos de ácidos grasos, salvo los ácidos grasos esenciales. ¿Son cuáles? Son 3. ¿Cuáles son los ácidos grasos esenciales? Omega 3. No, esos son más ligeros. ¿Cuáles son los ácidos grasos? Bueno, hay uno que no, pero es esencial. ¿Cuáles son los 3 ácidos grasos? Pónganle nombre. Son 3. No saben, no. Son 3 los ácidos grasos esenciales. El linoleico, el linolénico y el araquidónico. De 18 carbonos, 18 3 carbonos, 24 carbonos. Entonces fíjense ustedes que todos esos son insaturados porque nosotros no podemos hacer ácidos grasos insaturados. Entonces, esos son. Y aquí está el mismo, el procesamiento de lo que les acabo de contar. Pero ustedes van a ver aquí, esquematizado, cómo empieza el proceso. Este es el ácido graso sintasa. Miren que en uno de los SH está el acetilo, del acetil-CoA. Este sería el carbono 16 y este sería el carbono 15. Por el otro brazo de SH entra el malonil-CoA. Hay un proceso de transferencia, está aquí la transferencia, y este CO2 hace de que este enlace ataque este enlace. Entonces me aparece aquí que esto que está en el cuadrito amarillo, se sale el CO2, es el acetil-CoA, y aquí aparece una molécula nueva de un cetobutiril-CoA, de un cetobutiril-ACP, perdón. Y miren ustedes que este queda libre. Todo de ahora en adelante va a pasar en este brazo, y este brazo se lo va a presentar al del frente. Y entonces, aquí aparece este carbono, yo lo tengo que convertir. Entonces este carbono, yo lo hidrogeno. Sí, miren ustedes dónde va la modificación. Este es el carbono alfa, este es el carbono beta. Recuerden que el carbono beta es el carbono alfa es el que está vecino al grupo funcional. Este es del acetil-CoA, este es del malonil-CoA que ha perdido el CO2. Entonces, en este momento, este grupo, este carbono que era del acetil-CoA, se convierte en el carbono ceto de este ácido graso de 4 carbonos. ¿Sí? Que es un cetoacil. En este momento yo comienzo a modificar el carbono beta. Te ven ustedes, primero lo reduzco y lo convierto en 1H. Y aquí eliminé el grupo ceto. Luego de aquí, ¿sí? Yo me lo llevo aquí arriba y lo deshidrato. Entonces al deshidratarlo me formo un doble enlace y hago un enohilo. Luego de la deshidratación, yo vuelvo y lo reduzco y miren ustedes que aparece el primer grupo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este CH2? ¿Qué radical es el CH2? ¿Qué? ¿Este metilo es este? Bueno, me lo dejo de tarea. Entonces aparece aquí y ustedes miran, esto es un ácido graso de 4 carbonos, donde el carbono beta, que estaba en la forma ceto, se convirtió en un carbono beta totalmente saturado, totalmente hidrogenado y totalmente reducido, y aparece mi primer CH2, que es el carbono 15. ¿Esto qué va a pasar? Esto vuelve aquí y vuelve y entra el malonil aquí y volvemos a pegar, y así nos vamos a ir alargando la cadena como hacíamos. O sea, esto es una beta síntesis, para no decir que el otro era una beta oxidación. ¿Cierto? Nosotros vamos a coger en la oxidación, cogíamos el carbono así y lo traíamos así. Por eso hablamos de la beta oxidación. Aquí arrancamos con un carbono beta oxidado y lo vamos a reducir completamente. Esto va a suceder el número de veces necesarias. Por eso, cuando se hacía la cuenta aquí, decíamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos un acetil-CoA y 7 malonil-CoA. Porque ya el carbono 16 y el 15 los pone estos, y de ahí hasta el carbono 1 lo va a poner la malonil-CoA.
Entonces, lo que nosotros estamos teniendo aquí, y ahí vamos, es que el proceso entonces aparece de esta naturaleza. Y miren ustedes que primero entonces tenemos ya en este lado, tenemos nosotros el butiril ACP, ¿y qué hacemos? Lo pasamos para acá. Y aquí entra otro malonil CoA, se alarga, ya aparecen 6, entra otro malonil, se pasa para acá, todo sucede aquí en este brazo más largo, toda la transformación. Luego lo pasamos para acá, aparece este otro 2, y así de 8, y así sucesivamente, hasta que tenemos nosotros el ácido palmítico de 16 carbonos. Entonces el balance, obviamente, es 8 acetil-CoA, 7, aquí aparecen, pues teóricamente son 8 acetil-CoA, pero realmente es 1 más 7 malonil-CoA. Al final tengo 14, un palmitato de 16 carbonos, gasté 14 NADPs, produje aquí también 8 coenzimas A, que me quedan 6 moléculas de agua, 7. Este es el gasto energético de hacer un ácido graso de 16 carbonos. Señor. ¿Los ATP dónde se gastaron? ¿Cómo? Los ATP. ¿Dónde se gastaron? ¿No lo vio? Ya lo muestro. Ya lo muestro. Para el Manuel. En la activación de la carboxilasa. Esa es la que se hacen 7 ramos que usted dice, doctor. Ya lo muestro. O sea, acuérdense que tenemos que activar 7 acetilos amalonilos. Entonces, cuando usted activa la carboxilasa, en ese proceso, en la carboxilación de la biotina, se gasta el ATP. Entonces, ahí están los 7 ATPs. Bueno. Entonces, este es el producto final fisiológico de la biosíntesis de los ácidos grasos. O sea, a nosotros nos toca sí o sí hacer este tipo de actividades. Bueno, y para que ustedes hagan la comparación, miren, tenemos una beta oxidación mitocondrial contra una biosíntesis citoplasmática. ¿Sí? Y miren ustedes cuál es el proceso. Entonces nosotros vamos a arrancar con un acil-CoA, lo vamos a deshidrogenar y hacemos un enoil-CoA, lo vamos a hidratar, hacemos un hidroxiacil-CoA, hacemos una deshidrogenación, hacemos un beta-cetoacil y luego liberamos la acetil-CoA. Y hacemos este proceso 7 veces. Miren lo que pasa con los ácidos grasos, con la síntesis. Entonces, el donador de los 2 carbonos es la malonil-CoA. El donador de los protones es el NADPH. Entonces, y el acarreador es el ACP. Entonces, nosotros vamos a tener todo esto sucediendo. Aquí es con la coenzima A, aquí es con el ACPCH, y este es el proceso. Entonces, miren ustedes cómo el malonil-CoA entra, libera CO2, libera CoA, se vuelve un cetoacil, el cetoacil se vuelve un hidroxiacil, se deshidrata, aparece nuevamente, y aquí al final tenemos un acil ACP, que es el fenómeno contrario al proceso de la beta-oxidación, pero no olviden que este proceso es citoplasmático, es en el retículo endoplástico liso. Allá se da la síntesis de los ácidos grasos. ¿Ok? Bueno. Aquí nosotros tenemos un poquito de integración entre glucosa y ácidos grasos. Entonces, ustedes acuérdense que la glucosa entra, aparece una exocinasa, lo fosforila, aparece una isomerasa, lo convierte en 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato activada puede irse a hacer glucógeno si estamos hablando del hígado o del músculo, y si no, pues se va por la fosfoglucosinasa 1 a glucosilfosfato, y después de otros cuantos pasitos y ATP se vuelve piruvato. Piruvato entra a la mitocondria, ¿cierto? Entonces, y el piruvato, por la piruvato deshidrogenasa, se convierte en acetil-CoA. Cuando yo tengo exceso de acetil-CoA, freno la piruvato deshidrogenasa para que no me produzca más. Y este acetil-CoA
que se junta con el oxalacetato, produce citrato. El citrato sale de la mitocondria y miren ustedes que el citrato es un inhibidor alostérico de la exocinasa y de la fosfofructosinasa 1. ¿Para qué esto? Para, si yo estoy haciendo ácidos grasos, o sea, cuando yo estoy haciendo ácidos grasos, yo estoy bloqueando la degradación de la glucosa en algún momento. Y esta es una ruta que se da, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos que cuando tenemos exceso de acetil-CoA, la beta-oxidación inhibe la degradación de la glucosa, porque yo le he dicho a ustedes que la grasa es un ahorrador de glucosa. Necesitamos que la glucosa no se gaste cuando nosotros tenemos ácidos grasos. Entonces los capturamos, los activamos, tenemos la carnitidina transferasa que lo mete a la matriz, lo activa, lo degrada, lo beta-oxida. Cuando nosotros tenemos exceso de acetil-CoA por la beta-oxidación, vamos a frenar la glucólisis y vamos a frenar la oxidación del fibroso. Este es el efecto ahorrador que yo les decía de la grasa sobre los carbohidratos. Este es el efecto de las dietas cetogénicas. Este es el efecto de que se forme aquí una represa de acetil-CoA en el hígado y tengamos que irnos necesariamente a defendernos produciendo cuerpos cetónicos. Entonces, esta es la integración de cómo el metabolismo de la glucosa se puede bloquear cuando estamos oxidando ácidos grasos para ahorrar la glucosa y que quede para aquellos tejidos que no producen grasa, el glóbulo rojo, la plaqueta, la neurona, que no pueden sintetizar ácidos grasos. Entonces se ahorra la glucosa para esos tejidos. ¿Preguntas? Vamos a devolver otro poquito hasta aquí. Tenemos abundancia de alimentos o podemos tener la no utilización de la glucosa, como es el caso del paciente diabético. Tenemos un problema de sobrepeso o de obesidad. Entonces vamos a tener nosotros aquí que este mecanismo va a estar funcionando muy activamente y por esta lanzadera nosotros vamos a poner citrato en el citoplasma y este citrato en el citoplasma va a terminar siendo un almacén de acetil-CoA en el citoplasma, ¿cierto? Decíamos que cuando eso pasa tenemos dos posibilidades: hacemos ácidos grasos o hacemos colesterol, ¿sí? Bueno. Entonces ya vimos cómo se hacen los ácidos grasos, de qué depende. Pila con este NADPH. Ahí les quería mostrar una cosa. La lanzadera, ustedes ven aquí, yo les comentaba ayer que esta lanzadera no solamente produce acetil-CoA, sino que produce NADPH. ¿Cuántas moléculas de acetil-CoA necesitamos para hacer un ácido palmítico? Ojo a la pregunta. ¿Cuántas moléculas de acetil-CoA necesitamos para hacer un ácido palmítico? 8. Lo que pasa es que usted arranca con una y las otras las vuelve como malonil, pero usted tiene que utilizar la acetil-CoA, tiene que tenerla afuera. 8. ¿Cuántas moléculas de NADPH necesitamos? Son las mismas 7 vueltas, ¿cuántas necesitamos? 14. ¿Cierto? Y aquí están. ¿Cuántas moléculas de NADPH produce la lanzadera? ¿Cuántas moléculas de NADPH produce la lanzadera? Por cada acetil-CoA, ¿cuánto NADPH producimos? A ver.
están practicando la hipnopedia. Por cada molécula de acetil-CoA que yo saco, ¿cuánto NADPH produzco? 2. Uno porque está. ¿Seguro? Porque está NADPH. 1. Una por una. Entonces, ¿cuántas moléculas de NADPH tengo para hacer, ya disponibles para hacer un ácido palmítico? 1. Miren la pregunta. 8. Miren la pregunta. Por cada acetil-CoA que yo genero en el citoplasma, produzco una molécula de NADPH. Una por una. ¿Cuántas diestas necesito para hacer el ácido graso de 16 carbonos? 8. Entonces, ¿cuántas produzco? 8 por 1. Ah, bueno, 8 está bien. Entonces, ¿cuántas necesito? 14. 14. ¿Dónde busco las otras 6? ¿Por qué cuando la gente come dulce se engorda? Porque la vía de las pentosas le pone los otros 6 NADPH para hacer ácidos grasos. Para poder hacer ácidos grasos necesitamos NADPH. Y la única fuente de NADPH de los carbohidratos es la vía de las pentosas, de los azúcares de 5 carbonos. Ayer se los comenté, entonces no olviden eso. Otra razón más de por qué el dulce engorda. Otra razón más de por qué si yo controlo la ingesta de carbohidratos voy a tener una limitante para la producción de ácidos grasos, obviamente para la síntesis de triglicéridos, obviamente para la cantidad de tejido adiposo que yo voy a tener en el organismo, solamente limitando el consumo de carbohidratos. ¿Sí? El cuento es que no comas dulce, que no comas harina, pero ¿por qué? Porque de eso depende la síntesis de los ácidos grasos. El acetil-CoA que viene del piruvato, más el NADPH que viene de la vía de las pentosas. Bueno. Correcto. El acetil-CoA tiene que salir por la vía del citrato. Y el acetil-CoA tiene que salir por la vía del citrato. Sí. El citrato inhibe la glucólisis. Sí. Entonces ahí puede generar. Estamos hablando cuando hay oxidación de ácidos grasos. Les decía, el citrato inhibe cuando hay oxidación de ácidos grasos. ¿Para qué? Para que usted no gaste la glucosa y por eso la grasa es un ahorrador de glucosa. Y es un ahorrador de aminoácidos. ¿Sí? Por eso la dieta cetogénica lo pone a perder peso, lo pone a perder grasa. Lo ideal es que usted no pierda masa muscular. ¿Por qué? Porque usted utiliza esa laminita, es el secreto de la dieta cetogénica. Que la presencia de ácidos grasos aumentados en la dieta le van a bloquear hasta la glucólisis. Si usted no consume carbohidratos, automáticamente tiene que hacer glucosílisis. ¿No le queda otra opción? Es lo que le pasa al paciente diabético cuando está descompensado. Porque el paciente diabético termina en cetosis o termina en cetoacidosis. Bueno, listo. Entonces, vámonos aquí. Esta es la clave del efecto de la dieta cetogénica. Bueno. Como decíamos que vamos a tener nosotros un montón de cosas, pues vamos a tener la posibilidad de hacer colesterol. Por eso no es raro que ustedes se encuentren que alguien que tiene los triglicéridos altos tenga el colesterol elevado. Por eso dentro de las dislipidemias, lo más común son las dislipidemias e hiperlipidemias mixtas, o sea, colesterol alto, triglicéridos altos. ¿Sí? Porque hay la posibilidad de tener la misma base, tenemos el mismo sustrato de arranque. Entonces el colesterol, ustedes lo ven ahí, es una estructura compleja, 27 carbonos, si no estoy mal en total. Aquí el carbono 1 a las 12, el carbono 3, que es el que hace que el colesterol esté libre. Aquí es donde se pegan los oxidantes de la LDL, aquí es donde se pegan las esterificaciones del colesterol o cualquier otra cosa que pueda volverse mala, se pega ahí. Esta es la base de todos los esteroides, que se llama, es un anillo o un grupo de 4 anillos que se llama el ciclopentano peridrofenantrero, que es especial para jugar al ahorcado. Entonces, y tiene una cadena isoprenoide de dobles enlaces alternos conjugados, aquí en esta zona, hasta completar los 27 carbonos.
Su principal función es formar parte de la estructura de la membrana celular. Estabiliza la membrana celular, es el precursor de todas las hormonas esteroideas, es el precursor de la síntesis de los ácidos biliares y es el precursor de la vitamina D. Por eso hablamos de colecalciferol. Cuando hablamos de vitamina E, todo esto sucede a nivel endógeno utilizando el colesterol como sustrato. Bueno, ¿cómo nos llegamos nosotros al colesterol? Volvemos a poner esto en atención. Exceso de carbohidratos, exceso de aminoácidos, ¿sí? O beta oxidación, en algunos casos que vamos a tener el exceso de acetilcoa. Todos, absolutamente todos los tejidos que tengan núcleo o células nucleadas tienen la batería de enzimas para hacer colesterol, absolutamente todos. De ahí se salvan dos, con el glóbulo rojo y el pedacito de citoplasma de las plaquetas, ¿cierto? De resto, todas las células, en mayor o menor medida, van a ser capaces de hacer su propio colesterol. Además, habrá tejidos, que ya ustedes se imaginarán cuáles son, que pueden y van a requerir más cantidad de colesterol que el resto. Estamos hablando entonces, ¿de quién? ¿Qué tejidos van a necesitar más colesterol que el resto? Los que producen esteroides. ¿Cuáles son? Los testículos, el ovario, las suprarrenales. Queda uno que utiliza el colesterol también para otra cosa, que es uno de los tejidos más grandes del organismo, la piel. Entonces esos cuatro tejidos son los que más van a requerir, pero todos están en capacidad de producir. Todos tienen los cromosomas en su ADN, toda la información para hacer las enzimas que sintetizan colesterol. Todos pueden hacer receptores de colesterol, como veíamos cuando hablábamos del metabolismo de la LDL, porque esos receptores son los que captan y los que regulan la producción endógena de colesterol. Y en términos prácticos, entre el hígado, aparece nuevamente el hígado, y el intestino, nosotros estamos produciendo aproximadamente el 80% de todo el colesterol que necesitamos. ¿Por qué la piel está dentro de esa categoría? ¿Por qué era? La vitamina D es deseada. Y es el colesterol que se da, el calciferol es el colesterol. Además, colecalciferol. Entonces, nosotros vamos a tener ahí que, desde el punto de vista práctico, el hígado y el intestino producen, yo creo que como el 80% de todos los requerimientos de colesterol del organismo. Y el 20% se lo dejamos al resto y a la dieta, obviamente. En promedio una persona necesita al día tal vez 1 gramo de colesterol. En promedio. Y eso se lo vamos a dejar al hígado, al intestino y a la dieta. Para que ustedes tengan idea, una persona requiere 200, bueno, pónganle ustedes, yo creo que como 1 gramo de colesterol al día más el que el organismo produce. Se ha dicho que una persona necesita consumir 200 miligramos al día en la dieta. De ese gramo que se necesita, el organismo produce el 80%. Entonces eso quiere decir que una persona debiera consumir aproximadamente 200 miligramos de colesterol diarios, para mantener ese equilibrio entre lo que se gasta y lo que se usa.
¿Ustedes han mirado en algún momento cuánto colesterol puede tener una yema de huevo? AA. Esos son normales. No le pagamos ni de fiscas y no le mandarina de AA. No es triple A ni el doble yema, ni el huevo normal que los que comen todos los días. ¿Cuántos miligramos puede tener de colesterol una yema de huevo? Para que ustedes se enteren, se preocupen. Una persona normalmente necesita 200 miligramos de colesterol exógeno, porque él produce el 80%, a partir de todo lo que tenemos ahí. Una yema de huevo tiene 250 miligramos de colesterol. ¿Sí? En promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos comemos un huevito al día, pues prácticamente estamos supliendo las necesidades de colesterol de la dieta, porque el resto lo podemos hacer con toda lo que tenemos almacenado. Entonces el que se come 2 huevos, el que come grasa, el que come productos lácteos, el que consume derivados lácteos, el que quesos, la mantequilla, la leche, lo que sea, pero obviamente está superando esa posibilidad del consumo de colesterol. A los que les gustan los alimentos de mar, mariscos, camarones, toda agua tiene más colesterol que cualquier otra cosa. ¿Sí? Esto para comentarles a ustedes que por lo general nuestra dieta es hipercolesterolémica. Que si bien es cierto, tenemos 2 tejidos, como el hígado intestino, que nos responden por más del 80% de esos 800 miligramos en total, pues nosotros estamos poniéndole casi un equivalente igual a lo que el organismo produce al día, con la comida. Y hay una cosa que hay que dejar claridad, y es que el colesterol es única y exclusivamente una molécula de origen animal. ¿Sí? Así haya fitosteroles, haya esteroles, haya lo que sea, el colesterol es única y exclusivamente de origen animal. Entonces, cuando ustedes ven una propaganda, la ven en la televisión y les dicen a ustedes, aceite mi palmita, no contiene colesterol, porque lo va a tener ese metal, si hay un aceite. ¿Sí? Entonces la gente se la come una caña, diciendo, ay, ese aceite es buenísimo porque no contiene colesterol. Una cosa es que no lo contenga y otra cosa es que no lo produzca, o que no dé el sustrato para producirlo, es diferente. ¿Sí? Es el juego mediático. Entonces, no olviden que el colesterol es un producto única y exclusivamente de los tejidos animales, y que cualquier tejido animal que ustedes coman, cualquier derivado de producto animal que ustedes consuman, siempre va a tener algo de colesterol. Siempre. Por más cetogénicos que sean, por más vegetarianos, ya el que es vegano ya es otro cuento, ese sí no hay forma, pues cuando se comen las uñas, ni eso. Entonces, por lo general, cuando ustedes consumen cualquier producto de aves o productos lácteos o cualquier derivado lácteo, o consumen cualquier tipo de carne, pues obviamente que la cantidad de colesterol va a variar dependiendo de la especie. Pero eso es, no olviden, es un producto único y exclusivamente de origen animal. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el organismo? Volvemos aquí al acetil-CoA. El primer paso es este pasito, que ya lo veíamos en el hígado, en la mitocondria, cuando voy a hacer cuerpos cetónicos. Y es que yo cojo una molécula de acetil-CoA, la combino con otra acetil-CoA y hago un acetoacetil-CoA. Pero acuérdense que todo esto está pasando en el citoplasma, en el retículo endoplámico. Luego esta molécula de acetoacetil-CoA, yo la combino con una molécula de acetil-CoA a través de una HMG-CoA sintetasa y hago el hidroximetilglutaryl-CoA. Este hidroximetilglutaryl-CoA es consumidor de NADPH. Tenemos otra necesidad de NADPH y ustedes saben de dónde va a salir. ¿Dónde?
¿De dónde creen ustedes que vamos nosotros a tener este NADPH? En la vía de las pentosas, porque el dulce también ayuda a que el colesterol se suba. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener aquí que aparece una HMG-CoA reductasa y aparece mi molécula estrella que se llama el ácido mevalónico o mevalonato. Señor. Ese NADPH no puede venir de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos. El NAD no se reduce. El NAD. Acuérdense dónde estamos. Pregunta. ¿Quién hace los cuerpos cetónicos? ¿Quién hace los cuerpos cetónicos? Estaba aquí en un cuadrito aquí abajo, en azul, y le dije el único órgano que es capaz de hacer cuerpos cetónicos. ¿Quién es? El de siempre. Entonces, ¿y en dónde se hacen los cuerpos cetónicos? Sí, pero ¿en dónde? Entonces, la cetogénesis es un proceso intramitocondial y exclusivamente para. Esto es citoplasmático y pasa en todas las células, absolutamente todas. Solo en el hígado, si ese NADPH puede venir de la producción de cuerpos cetónicos. Es que los cuerpos cetónicos producen el NADPH, producen el NADH. Cuando usted coge los tejidos y el hígado saca el metilhidroxibutirato y se lo entrega a los tejidos, eso para volverlo a hacer cetoacetato le quitan los hidrógenos, lo recibe el NADH porque están necesitando energía. Cuando ustedes hablan de un proceso degradativo catabólico necesario de energía, utilizan NADH o FADH. Cuando ustedes hablan de un proceso de síntesis, de reducción, utilizan NADPH. Es distinto, no me confundan las dos cosas. Porque el NADPH es para la síntesis, el NADH es para la degradación. ¿Sí? Entonces ustedes utilizan el NADPH reducido para hacer biosíntesis y utilizan el NAD oxidado para hacer degradación, porque la ganancia va a ser esa coenzima reducida. Bueno, pues miren ustedes, así como en la síntesis de ácidos grasos llegamos al malonil-CoA y eso no tiene reversa, cuando nosotros en el citoplasma llegamos al mevalonato, eso no tiene reversa. El ácido mevalónico sí o sí tiene la misión de irse a hacer colesterol. Y esto que ustedes ven aquí, la HMG-CoA reductasa, es la enzima reguladora de todo el proceso. Esta HMG-CoA reductasa está sometida a regulación alostérica, regulación hormonal, estimulada por insulina, bloqueada por glucagón, bloqueada por epinefrina, ¿sí? Está regulada por los bajos niveles de colesterol, está regulada por la presencia de receptores para colesterol. En fin, esta HMG-CoA reductasa, palabras más, palabras menos, es la clave de la vía. Tan clave es. Ustedes van a hablar de las estatinas. Van a hablar de las estatinas. ¿Qué son las estatinas? Tiene en su casa, tiene una caja de estatinas. Rovastatina, rosuvastatina, simvastatina, rosuvastatina. ¿No has visto una pastilla de estas en el brazo? Todos los días tomamos eso. ¿Para qué lo toman? ¿Para qué creen que el que la tiene en la casa la toma? Para bajar el colesterol. ¿Y por qué? El sitio clave de la actividad de las estatinas es bloquear esta enzima. Entonces el mecanismo de acción, el mecanismo farmacológico de las estatinas es apagar la HMG-CoA reductasa. Porque esta es la que regula